si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. O sea, imagínense el poder que había en este hombre de Dios, que en esa generación, así como existe hoy, o han habido muchas generaciones, que el pueblo de Dios estaba en indecisión. Bueno, si por momentos servían a Dios y por momentos iban al mundo. Y como muchos creyentes hoy así viven. Pero lo que sucede es que cuando llega ese hombre y encara a esa gente y hace lo que Dios le dice, bueno, pues Dios se manifiesta y el pueblo dice la verdad: Jehová es el Dios. Pero sucede ese gran milagro por el poder, por la unción que estaba reposando, manifestándose en la vida de ese hombre. Pero luego de que es amenazado, él coge tal temor en su ser interior que empieza a huir, y llega el punto en el cual dice: Señor, ya basta, ya no aguanto, yo no puedo soportar esto. Sí, yo sé que tú me enviaste, tú me apartaste para que yo fuese un siervo tuyo, que hiciera volver el corazón de tus hijos hacia ti. Pero mira a dónde he venido a parar. Decía yo, humanamente no puedo seguir adelante, y lo mejor que puedes hacer conmigo es quitarme la vida. Yo no soy mejor que mis padres, decía Elías. ¿Por qué? Porque había llegado a un momento extremo en su vida, ni que no lo pudo manejar, no pudo controlarse, y lo tomó ese estado de ánimo en el cual él pudo decir, parafraseado: en vano es todo lo que yo he hecho, porque he hecho esto, pero inmediatamente veo la amenaza sobre mi vida, y yo esto sí ya no lo puedo soportar. Muchos, al suceder cosas semejantes como lo que sucedió en ese evento, donde Elías hace volver el corazón de ese pueblo, y que ya no estén dudando si Jehová Dios o Baal es Dios, pues qué momento de gloria. Y muchos quisiéramos permanecer en ese estado, pero no es así en la realidad. Luego de que sucede el milagro, repito, viene un estado de este hombre en el cual él dice la verdad: he llegado a este punto de desánimo en el cual para mí lo mejor es morir. ¿Sí? Yo no sé, algunos que están aquí en esta reunión posiblemente han pasado momentos muy difíciles, no solo en lo natural, sino espiritualmente, y han llegado a pensar, aunque no lo han dicho, mejor sería que muriera ya. Mejor sería que me quitasen la vida. Mejor que ya el Señor me lleve. Pero si no es el tiempo, entonces que Dios nos dé la gracia para sobreponernos. Porque una cosa es que nosotros podamos pasar momentos así, que quedarnos en esa forma de vida, porque eso sí es peligroso. Tener momentos de desánimo es lo más normal. Si yo veo en estos hombres, imagínense qué nivel, qué unción, qué poder, qué caminata, qué entrega, hermanos, y llegar a tener momentos semejantes y expresar tales palabras, eso a mí me da esperanza. Porque si digo yo, si estos hombres a tal nivel sufren tales cosas, llegan a pensar y expresar tales palabras, y yo, ¿por qué no? Es lo más normal. Le digo, si usted recorre por toda la Biblia, va a encontrar muchos ejemplos en los cuales hombres grandes de Dios han tenido pensamientos semejantes, y es inútil. Señor, mejor quítame la vida. Hasta aquí llegué. Yo ya no puedo seguir adelante. Pero Dios, en su grande misericordia, por supuesto, más adelante él le dice, bueno, es tu tiempo, ya va a quedar un sustituto. Pero lo que vemos allí, momentos en los cuales grandes hombres de Dios
han expresado y han sentido semejantes pensamientos en sus vidas. ¿Sí? Momentos extremos en la vida, problemas graves, ¿sí? O caídas fuertes, pecados tan abominables, lo que sea. Y esto no solamente en lo espiritual, sino que en lo natural, muchos hombres y mujeres, muchos seres humanos en esta vida, al no alcanzar lo que ellos se han trazado en sus mentes, se frustran. Y muchos se quedan en ese estado de ánimo y terminan de veras arruinados. Pero no, si alguien se cae, pues tiene que levantarse y seguir adelante y saber enfrentar las situaciones de esta vida. Sí, como vemos aquí. Y que vamos a Salmo 55, versículos 6 al 7. Aquí vimos la vida de este hombre, Elías, y qué es lo que sucede aquí con David. Versículo 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y yo dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría ciertamente, huiría lejos, moraría en el desierto de la tempestad. ¿Por qué está expresando tales palabras este hombre? Porque él, se recuerdan, tenía muchos enemigos, ¿sí? Que acechaban su vida, ¿sí? Pero se levantó. Él no se quedó allí. Él permitió que Dios obrara en su vida. Él, cuando se sentía que no tenía el gozo de su salvación moviéndose en su ser interior, él clamaba y suplicaba. ¿Sí? Si algo va a hacer que nosotros seamos de veras sacados de un estado de desánimo, de una carga muy pesada que sentimos sobre nuestros hombros, es que hagamos como estos hombres de Dios hacían. Pasaban momentos así, pero se levantaban. Muchos hombres antiguos, hermanos, si usted lee de hombres de Dios, va a ver que muchos hombres de Dios, humanamente ellos podían expresar palabras semejantes, porque pensaron que al final de sus vidas no habían alcanzado ni aún a una sola persona. Lo que sucede es que nosotros no vemos como Dios ve. Ustedes no saben cuánta gente será alcanzada o ha sido alcanzado por la palabra, por el caminar de cada uno de ustedes. Es así, un hombre murió y la verdad expresó palabras semejantes: yo fui un hombre inútil, no pude alcanzar a nadie. Pero después que ese hombre falleció, ese lugar a donde él fue a predicar, hermanos, miles de personas expresaban diciendo: este hombre mostró con su vida, con su caminar, cómo debe de ser un hijo de Dios. Y mucha gente fue alcanzada, pero claro, él no lo vio. Es que no nos desanimemos. Sigamos haciendo lo que se nos ha sido encomendado en la capacidad que Dios nos da. Claro, ocupemos el cargo, la función que tú sientas que Dios te ha dado y que debes de desarrollarlo. No pretendas ocupar un lugar en el cual tú sepas que Dios no te ha dado la capacidad para tal función, porque entonces sí te vas a frustrar. Pero si Dios te ha llamado, te ha apartado, ¿sí?, te ha santificado para que hagas determinada obra, sí, aunque vengan momentos semejantes, levanta y prosigue adelante, porque Dios puede lograrlo en tu vida, ¿sí? Vamos a Gálatas 4, versículo 11. Digamos, este hombre, versículo 8 en adelante, Gálatas 4, desde el versículo 8 voy a leer: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo y a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Y qué dice el versículo 11? Me temo, dice, me
temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Qué dolor el que está expresando el apóstol Pablo aquí. Un hombre que hablaba con el poder, con la unción, con la autoridad de Dios, y no había podido penetrar en esos corazones de tal manera que fuesen firmes. Porque lo que sucede aquí es que dice él, bueno, ¿cómo es posible? Si antes, dice, no siendo conocidos por Dios, pero ahora conocidos por Dios, tú quieres volver otra vez a donde estabas antes. Eso, dice él, me perturba y me temo que todo lo que yo me he desgastado, todo el tiempo invertido, todos los sacrificios hechos, toda la entrega de mi vida por ustedes haya sido en vano. Momentos difíciles, momentos de desánimos. Pero como dije, así como Elías, así como David, así como Pablo, ustedes ven que Pablo, aunque expresó palabras semejantes de desánimo que pasó en su vida, en su trayectoria, en su caminata, él no terminó de esa manera. Él se levantó y siguió. Y al expresar, él estaba satisfecho de haber hecho la obra que Dios le encomendó que hiciera. Es que no te veas a ti mismo. Permite que Dios te vea. Porque la calificación perfecta es de Dios. Uno puede tener un concepto aún, tal vez no el más correcto. Y por eso muchas veces nos desanimamos y vivimos cargados. Pero en Dios no es así. Si estos hombres tenían palabras semejantes, vivían muchas veces en estos estados, ustedes dirán, bueno, son hombres, como usted y yo, de carne y hueso. Pero ¿qué de las palabras expresadas por Jesús mismo? Esa es otra cosa. No solamente Elías, no solamente David, no solamente Pablo, sino Jesús mismo. Imagínense. Vamos a Isaías 49, versículo 1 al 5. ¿Para qué fue enviado Jesús a esta tierra? Isaías 49, versículo 1 al 5. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, siervo mío eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y mira, qué palabras, qué palabras expresadas, hermanos. Estas no son palabras de Elías, son palabras que le están diciendo a Jesús mismo. El Padre dice, en ti voy a gloriarme. Yo te he escogido, yo te he puesto. ¿Sí? Y en tu mano ha sido puesta la espada. ¿Sí? Y ha sido guardado, dice él, en mi aljaba. Pero, versículo 3 dice, y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti voy a gloriarme. Pero versículo 4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. O sea, ahí hay dos partes en ese versículo. El primero expresa su estado o su condición en ese momento, pero después de la coma dice él allí, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. O sea, ¿qué sostuvo a Jesús en su ministerio? ¿Qué palabras, hermanos? O sea, si él fue enviado para hacer volver a Israel a su padre,
Y él vino con un poderoso mensaje, hermanos, acompañado de muchos milagros. Los ciegos veían, los sordos oían, los lisiados caminaban, ¿sí? Pero la gente a la cual él dirigió su mensaje, hermanos, los hizo tan mínimos o tan pocos, no los apreció, ¿sí? Y muchos de sus palabras fueron rechazadas. Muchos cuando oían Jesús se llenaban de violencia, otros lo menospreciaban, otros lo rechazaban, otros minimizaban ese mensaje que fue dado a la gente que él tenía que enseñarles. Y eso es frustrante, de veras, que usted o yo, hablando familia o compañeros de trabajo con los cuales convivimos y nosotros compartimos lo que hemos recibido de Dios, y cuando hacen a un lado o se hacen los sordos, porque no son sordos, sino que se hacen los sordos, ¿sí? Y no valoran que de veras que se siente dolor, se siente feo en el corazón al ver lo que sucede. Pero eso es normal. Jesús dijo semejantes palabras: tengo dolor. Veras, cuando veo y no puedo cumplir el mensaje o la encomienda que me ha sido dada por mi Padre, hacer volver a Israel a Él. Y al ver esta gente que no responde de la forma que debería de responder, dice él, pero yo dije, he trabajado en vano. Mis fuerzas se han consumido y no he logrado el propósito, no he sido efectivo. Jesús mismo expresando tales palabras, ¿sí? Que no hagamos pequeños los milagros y no ignoremos su palabra, ¿sí? Permitamos que su palabra traspase nuestros corazones que se han endurecido y vamos a poder de veras seguir adelante con esperanza, porque ciertamente, como digo e insisto, él expresa esas palabras de desánimo, pero después dice él, pero mi recompensa, dice él, pero mi recompensa, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Al final de tu carrera vas a poder ver eso. Por el momento, ¿no? ¿Qué que nos corresponde hacer? Seguir adelante con esperanza, ¿sí? Como dije, no menospreciemos la enseñanza. Como muchos de aquellos que oyeron a Jesús menospreciaron lo que él hablaba. Muchos se enojaban. Muchos de veras dijeron, como muchos decimos hoy, y aún el pastor ha dicho, este pastor es muy leñatero. Y eso no es, ¿qué? No está lejos de lo que Jesús y otros han oído en sus caras. Y Jesús mismo oyó a sus mismos discípulos, aquellos que estaban más cerca, le dijeron, Señor, pero qué dura es esta palabra. Y al ver que él era tan reacio, tan duro, tan firme, al expresar las palabras, no solamente lo dijeron y se quedaron allí, sino que muchos se apartaron, porque no pudieron. ¿Sí? La nación que Jesús vino de veras a reunir con el Padre al final de su carrera, ellos no estaban felices con su ministro, con su maestro, con su pastor. Ellos no estaban contentos. ¿Qué hizo ese pueblo a quien él vino a enseñarles y a mostrar que él era el Hijo de Dios? Toda la generación de esa época dijo, crucifíquenle. Qué aprecio, ¿no? Qué aprecio. Pero ni aun eso hizo que Jesús de veras le diera la espalda a su Padre. Él estuvo dispuesto hacia cosas semejantes. Dijo, crucifíquenlo. No está lejos que generaciones más adelante puedan suceder cosas semejantes con los creyentes de hoy. Aquellos que verdaderamente están enseñando
el camino correcto y mostrando con sus vidas la forma de vivir como hijo de Dios. ¿Sí? Esos serán rechazados, van a decir, son exagerados, muy legalistas, ¿sí? Son muy extremistas. No. Mateo 23, versículo 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Qué dolor, ¿no? ¿Cuántas veces? Dijeron, no fue una vez, fueron muchas veces, por lo que dice ahí. ¿Cuántas veces, oh Jerusalén, yo quise, dice él, juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Porque dice, no quisiste seguirme, no quisiste oírme, no quisiste convertirte. ¿Cuántas veces yo insistí hablándote con el fin de que fueses salvo y no aceptaste el llamado? Muchos hombres de Dios hacen llamados a los inconversos y aún a los creyentes mismos, y muchos no reaccionamos, y vaya qué dolor, y sabemos que tenemos que volvernos, y nosotros no mostramos de veras una actitud de humildad delante del llamamiento. A Jesús le dolió al ver a Jerusalén, al cual muchas veces le hizo el llamado de volverse y que él pudiera cubrirlos, pero no quisieron. Por lo cual dice aquí, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué sucede si nosotros, al llamado de Dios por medio de sus ministros, hacemos lo mismo que Jerusalén? Nuestra casa al final será un desierto. Por eso, digo yo, no importa, sea el más pequeño, el más espiritual. Si reconocemos estos momentos, mejor atendamos el llamado del Maestro. Él quiere cubrirnos bajo sus alas en los tiempos más difíciles. En los tiempos de batalla, de guerra, Él quiere hacerlo. Pero tenemos que apreciar, oír su voz día tras día. Eso va a ayudarnos a nosotros, a levantarnos. Ahora, ¿por qué estas palabras? He trabajado en vano. ¿Por qué? No estamos hablando de un trabajo natural. Como dije al inicio, ustedes y yo sé que cada creyente que ha nacido de nuevo sabe muy bien que su propósito al ser llamado es llegar a ser como Cristo. Es de crecer a su semejanza día tras día. Es hacer cambiado de esa naturaleza pecaminosa a la naturaleza de Cristo. Y si eso no está sucediendo, bueno, sencillamente, con conciencia podemos decir, no he alcanzado. ¿Sí? No he sido yo efectivo. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el llamamiento de todo creyente. A eso hemos sido llamados, ¿sí? Y para eso se nos han puesto sobre nuestras vidas
a los hombres de Dios para enseñarnos su palabra. ¿Sí? Tenemos el Espíritu de Dios que se nos ha sido dado. Tenemos la iglesia donde podemos ser alimentados, todos y cada uno. ¿Por qué? Porque nuestro llamamiento es eso. Y yo creo que nadie podrá llegar a alcanzar esa estatura, la cual a muchos desanima, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Es así. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne vas a morir o moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Entonces, el secreto es permitir que el Espíritu Santo nos gobierne. Había un hombre que entendió este llamamiento de llegar a ser semejantes a Cristo. Y él se propuso en sí mismo y dijo, bueno, ya entendí, si mi llamamiento no es otro que llegar a ser como Cristo. Debo de dejar la ira, el enojo, las malas compañías. Debo de tratar bien a mi prójimo y especialmente a mi familia. Y él empezó a muchas veces cuando llegaba el momento de que él podía enojarse, él dijo, no, es que yo no debo de enojarse, yo he sido llamado para hacer y mostrar la vida de Cristo y mi cuerpo, ese es mi llamamiento. Y él se esforzaba y dice que muchas veces explotaba como que fuese volcán, claro, no expresando lo que en su carne quería expresar, sino que cerraba su boca y empezaba a controlar, pero sí le costó mucho el poder llegar a controlar muchas cosas. Y al final de una semana dice, bueno, yo le pregunté a mi esposa, y ¿cómo, si tú me juzgas, cómo me juzgas en esta semana? ¿He mostrado a Cristo? Él le dice, sí. He visto que Cristo se manifiesta en tu vida, en tu forma de actuar. Dice él, bueno, estoy logrando algo. Pero la próxima semana dice que fue mucho peor todavía en lo que se manifestaba en su carne, por lo que sucedía en su entorno. Ustedes saben qué sucede en su entorno, en la familia, en el trabajo, en el camino, en cualquier parte. Pero la cosa que dije que esa semana fue peor, y también su esposa lo examinaba y lo veía y le dice él, ¿y esta semana cómo me juzgas? Dice ella, bueno, ahora te juzgo como Pablo. Ya no fue tan como la primera vez. La primera sí te está semejando a Cristo. La siguiente dice, no, ahorita llegaste a como Pablo nada más. Yo sé que es una lucha, es una batalla que sucede en nuestro ser interior, pero que por la gracia de Dios podamos aprender de veras, que nuestros tratos, nuestras relaciones, nuestras palabras puedan llegar a ser controladas, a fin de que la vida de Cristo sea hecha. Yo sé que es una lucha diaria en nuestras vidas y que, como dije, humanamente no podemos lograrlo, y eso nos frustra, nos desanima. Pero el problema es la carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si suplicamos, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos ir superando muchas cosas, ¿sí? Que Dios nos ayude, nos dé la gracia para seguir adelante, ¿sí? Y nosotros preguntamos a cualquier creyente, aquellos que se han alejado de Dios, ¿sí? Sean jóvenes, ancianos, aún ministros, ¿y por qué te alejaste? ¿Por qué le diste la espalda a Dios? Bueno, muchos van a decir, bueno, yo oré, yo estudié, yo asistí a la iglesia, sí, yo testifiqué de lo que Cristo hacía, pero no pude librarme de mi carne. Y al final me di cuenta que fue una pérdida de tiempo. Muchos tienen esas palabras, se justifican, diciendo, no, yo por eso ya no. No, y otros dicen, no, yo por eso no entro, porque yo no puedo cumplir, dice la gente. No, si humanamente en la carne nadie puede cumplir. Si el único que puede hacer el milagro es su Espíritu Santo en nuestras vidas.
Si hay en las familias hijos rebeldes, ¿sí?, que no quieren nada que ver con Dios, pues no nos desanimemos. Sigamos orando, ¿sí? Que no se desaliente tu corazón, porque primero, el Señor conoce tu batalla. O sea, aquí no es porque otros te vean, no es que es espiritual y yo sé que este hombre es un hombre de Dios o mujer de Dios. No, este es ministro, este es líder, no, este es un miembro de la iglesia, pero que es bien espiritual. No, no vamos a esas cosas, no vamos a lo práctico, a lo real que sucede por medio de las relaciones. Ese es el punto. Y yo te digo, Dios conoce la batalla por la cual tú pasas día tras día, la lucha de la carne contra el espíritu. Segundo, que debes de saber, primero que debes de saber que el Señor conoce tu batalla. Y lo segundo es que es muy peligroso que nos quedemos con este pensamiento en nuestras vidas. ¿Sí? Que no sea una forma de vivir. Sí, se van a dar esos momentos, pero no que nos quedemos allí. Volvamos a Isaías 49, versículo 4. Para salir de ese desaliento, de ese desánimo, tenemos que creer y recibir esas palabras que están en ese capítulo. Si algo que sostuvo a Jesús es esta palabra. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Así caminaron, así perseveraron muchos hombres de Dios y terminaron su carrera. ¿Sí? Jesús, cuando expresa esas palabras que estaba desanimado, es porque al ver, como leíamos allá en Mateo 23, él fue enviado para reunir a ese pueblo de Israel a Dios. Sí, pero no podía ver que el Padre estaba viendo más allá. Jesús fue llamado no solamente para salvar a Israel, sino para hacer luz en medio de todas las naciones. ¿Cuándo vamos a ver eso? Posiblemente ahora no lo veas, pero al final se va a ver. ¿Sí? Que Dios nos ayude, nos dé la gracia para no consumirnos en el desánimo, no, sino levantarnos, reaccionar. No es que en Dios hay esperanza. Dios puede hacer que se haga una realidad ese desánimo cambiado en esperanza. Pero volvámonos a Dios. Malaquías 3, versículo 13 al 18. Vamos a concluir. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Conocí hermano Roberto, no sé si el día de ayer, palabras que le decía la pastora, hermano Roberto, eso que usted hace no se queda aquí. Y Dios oye eso, porque ellos estaban diciendo, ¿y qué hemos dicho? Dice yo. Ustedes han dicho que por demás es servirte a ti. ¿Qué nos aprovecha el que nosotros guardemos tu ley, que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué nos sirve? Hermanos, tiene un valor que no puede medirse humanamente. Dice él, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué dice? Para los que piensan en su nombre. Y serán, dice él, para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y yo los perdonaré como el hombre que perdona a su padre, perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve.
vendrá ese día. No nos estemos fijando en aquellos que a nuestros ojos hacen cosas en contra de Dios y que no les pasa nada según nosotros. No, dice, viene el día en el cual Dios va a hacer que se vea esa diferencia en el que le sirve a Él y el que no le sirve, en el que teme a Dios y el que no le teme, el que anda guardando su ley y el que no la anda guardando, no como una carga pesada, sino porque ha llegado a ser parte de su vida. Yo sé que todo eso es un proceso y no se logra de la noche a la mañana. No es porque Dios no pueda hacerlo, sino por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero una cosa sí es cierta. Entre más tiempo pasemos con Dios, yo les aseguro que seremos sanados poco a poco. Y va a manifestarse la vida de Cristo en nuestras vidas. ¿Sí? Momentos de desánimo, ¿sí? Momentos de mucha carga, de frustración. Pero no nos quedemos, levantémonos. Primera carta de los Corintios 15, 58. Primera carta de los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es que sigue orando, sigue leyendo, sigue asistiendo, sigue oyendo palabras de Dios. Sí, este tiempo que inviertes para estar en la reunión no es en vano. ¿Sí? Una cosa así, yo sé y yo de veras no sé cómo expresar la palabra, pero a mí me hace falta de veras estar presencialmente. A mí, yo no digo que esta reunión no sea de bendición, sí es de bendición, mucha bendición, pero yo quisiera estar en una reunión presencial. Pero otra cosa pude ver hoy de una forma más marcada. Si tú de veras te unes desde el principio y empiezas a adorar, tú vas a sentir de veras como que estuvieras en la congregación de una forma presencial. Pero si haces lo que él que está dirigiendo hace. Bueno, sabemos, digamos, unas 9 personas, sí, pero todos los que están conectados de veras están haciendo lo que el que dirige hace. Y todos los que están reunidos aquí están oyendo de veras como que se estuvieran en la congregación. Eso cada uno lo sabe. Pero sí yo puedo decir, cuando yo me uno, de veras, cuando está Samuel presidiendo, hermana Constanza, hermana Carmencita, y yo me uno a cantar, de veras, como cantaba en esta noche, la presencia del Señor está aquí. Yo pude percibir que no solamente estaba allá donde ella, no estaba solamente con ella, no estaba conmigo. Pero debo de proyectarme a esa forma. Es que aprovechemos el tiempo. Amados hermanos, Padre, te doy gracias en esta noche. Y te ruego que ayudes a todos y a cada uno. Ayuda a mis hijos, a mi esposa, ayúdame a mí. Señor, a que podamos levantarnos de los momentos o estados de desánimos por los cuales hemos pasado en nuestras oportunidades que tú has permitido que venga, Señor. Pero puedo decir también con propiedad que tú has hecho el milagro y nos has levantado y has permitido que permanezcamos, Señor, en el camino que tú has diseñado para nuestras vidas. Señor, porque ciertamente tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por favor, ayúdanos y afirma nuestros corazones, Señor,
que amemos tus caminos, que amemos tu palabra, que amemos, Señor, pasar tiempos contigo, porque eso es la vida para el creyente. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pasen buenas noches, hermanos.